El aire en el salón de subastas Valmont era tan espeso como el terciopelo que cubría las paredes. Una mezcla embriagadora de Dom Perignon, Chanel No. 5 y una ostentación sin límites. Nos encontramos en el corazón de un evento benéfico de la alta sociedad, donde la filantropía era solo un disfraz para la vanidad. Bajo la luz cegadora de un gigantesco candelabro de baccarat, la élite de la metrópoli se movía como peces de colores caros, todos allí para ser vistos, para juzgar y para pujar por el objeto central de la noche. Un piano de cola, Steinway & Sons, valorado en una fortuna. La atmósfera era de tensión social controlada, un lugar donde el valor de un hombre se medía por el reloj en su muñeca, y la humildad era vista como una enfermedad contagiosa. Este escenario de mármol italiano y susurros de desdén era el perfecto telón de fondo para la crueldad que estaba a punto de desatarse. El anfitrión no oficial de la velada era Ricardo Valmont, 42 años, el heredero del imperio inmobiliario y la arrogancia personificada. Su smoking Armani parecía haber sido fundido a su cuerpo, y el brillo de su anillo de oro con el escudo familiar reflejaba la luz con descaro. Alto, con el cabello impecablemente engominado, Ricardo se pavoneaba entre los invitados, repartiendo sonrisas condescendientes. Sus ojos azules fríos, buscando siempre la oportunidad de reafirmar su dominio. Había tocado superficialmente el Steinway que estaba a punto de subastar, una pieza de Chopin correcta pero vacía de alma, recibiendo aplausos educados que solo inflaron aún más su ya monumental ego. Ahora, con una copa de champaña en la mano, buscaba un nuevo entretenimiento para sus superficiales amigos, y sus ojos se posaron en la figura que intentaba pasar inadvertida. Ese objetivo era Miguel Santoro, 38 años, un hombre cuyo traje descolorido y mal ajustado gritaba pobreza en medio de tanto lujo. Miguel era el afinador de pianos, el profesional invisible que había preparado el instrumento para la subasta. Un trabajo técnico que la élite relegaba al servicio y que, a sus ojos, lo hacía parte de la servidumbre. Ciego desde los 7 años, se movía con cautela y dignidad silenciosa por el salón, su bastón blanco rozando suavemente el suelo de mármol. Llevaba unos zapatos pulidos, pero gastados, y su rostro, marcado por la tristeza y la serenidad, contrastaba con la juventud forzada y plástica de los asistentes. Acababa de terminar su labor y, ajeno a los juicios, se disponía a retirarse con sus herramientas, sintiéndose un intruso en ese mundo que no era el suyo. La desgracia, o el destino, quiso que, al pasar junto a una mesa auxiliar, Miguel rozara sin querer la bandeja de un camarero. El tintineo de las copas de champán rompió abruptamente el murmullo elegante del salón y varias cabezas se giraron, el desdén floreciendo en sus rostros. Ricardo Valmont se giró con una expresión de asco fingido, sintiendo la oportunidad de un espectáculo fácil. Pero, ¿aún sigue aquí? El servicio ya ha terminado, espetó Ricardo con una voz que llevaba la superioridad como un uniforme. Un murmullo de risas despectivas recorrió el salón. Ricardo se acercó a Miguel, estudiándolo como un insecto molesto, su sonrisa transformándose en una mueca cruel, alimentada por la necesidad de humillar al inferior. «Señoras y señores», anunció Ricardo con voz impostada, levantando su copa para captar la atención de todos, «propongo un entretenimiento distinto antes de la puja». Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio expectante se cerniera sobre Miguel. «Este hombre», señaló a Miguel con un gesto condescendiente que abarcaba del hombre a sus pies, «pasa la vida tocando pianos. De ciegos. Apostaría a que nunca ha tocado una pieza de verdad para un público de verdad, para gente que sabe de arte». La risa nerviosa se intensificó,
algunos incómodos, pero nadie se atrevía a desafiar la crueldad de Ricardo Valmont. El empresario saboreaba cada segundo de la humillación ajena. Ese era su verdadero placer en la vida. Ricardo se acercó tanto a Miguel que el hombre ciego pudo sentir el costoso perfume del arrogante. Su voz era un susurro frío, amplificado por el silencio. Hagamos un juego, una apuesta. Mi querido afinador, si logras tocar una pieza, solo una, que conmueva o impresione de verdad a este refinado auditorio, te transfiero toda mi fortuna. Hizo una pausa, riendo a carcajadas ante lo absurdo de su propia propuesta, que era obviamente irrealizable. Pero cuando falles, y vas a fallar. El tono de Ricardo se volvió más duro y público. Me agradecerás públicamente por tener un empleo. Te arrodillarás y besarás mi anillo. Es una lección de humildad que no te vendrá mal. El silencio que siguió a la frase fue más cortante que un vidrio roto. La humillación era tan palpable que algunos invitados bajaron la mirada, avergonzados, pero la mayoría simplemente observaba, esperando la inevitable caída del humilde. Miguel se quedó paralizado. Su bastón temblaba levemente en sus manos. Podía sentir el calor del rubor subiendo por su cuello y rostro, una sensación de injusticia tan profunda que le quemaba por dentro. El desprecio de Ricardo no era solo hacia él, era hacia todo lo que él representaba. El trabajo duro, la invisibilidad, la dignidad tranquila. Pero, a pesar del temblor, en lo más profundo del pecho de Miguel, algo se encendió. No era ira, sino una fría determinación. La burla de Ricardo había tocado una herida que iba más allá del orgullo personal, una herida ligada a un legado sagrado. Las risas y los murmullos de desdén no eran solo para el afinador, eran una burla a su madre, a su arte, a su vida. Lentamente, enderezó su postura. La humillación se transformó en una dignidad de acero. En el fondo, era una cuestión de principios. ¿Alguna vez has presenciado cómo alguien humilla a otra persona públicamente? ¿Qué crees que hizo que Miguel, en medio de esa opulencia y desprecio, encontrara la fuerza para responder a la arrogancia de Ricardo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios mientras seguimos con esta historia de resurrección y justicia poética. La vida de Miguel Santoro fue una sinfonía truncada por una tragedia temprana. Nacido en el seno de una familia humilde, su única riqueza real era su madre, Elena Santoro, una aclamada pianista de concierto cuyo legado musical fue forzosamente silenciado por un diagnóstico terminal de cáncer. Desde muy joven, Miguel se reveló como un niño prodigio, un virtuoso que, a los 7 años, tocaba con una madurez emocional inusual para su edad. Elena se había dedicado en cuerpo y alma a su educación, infundiendo en él no solo técnica, sino el profundo respeto por el arte como una expresión del alma. El piano era su lenguaje, su conexión más íntima. Sin embargo, un accidente automovilístico, poco después del diagnóstico de su madre, le arrebató la vista, sumergiéndolo en una oscuridad que no era solo física. A los 15 años, con la muerte de Elena, Miguel abandonó los escenarios, convencido de que su ceguera había traicionado la visión y el sueño de su madre, un trauma que lo había recluido en la profesión invisible de afinador. Su talento no desapareció, se ocultó. Durante años, Miguel había practicado en la soledad de su pequeño apartamento, usando sus manos como sus únicos ojos, afinando pianos de día para ganarse la vida y tocando de noche para sanar su alma. La única reliquia que conservaba, y que llevaba siempre en el bolsillo interior de su viejo traje, era una partitura manuscrita, descolorida y gastada por el tiempo, Lágrimas de luz, la última composición de su madre, escrita expresamente para él, pero nunca ejecutada en público. Era una pieza de virtuosismo extremo, una amalgama de dolor y amor,
un testamento musical que él sentía que no merecía interpretar, por la vergüenza autoimpuesta de su abandono de los escenarios. Por otro lado, Ricardo Balmont representaba el vacío revestido de oro. Su riqueza era heredada, su colección de arte, una inversión, y su pasión por la música, inexistente. Ricardo coleccionaba pianos raros, no por la belleza del sonido, sino por el prestigio de la marca y el valor de reventa. Su padre había sido un hombre trabajador que le había inculcado la importancia del estatus. Pero Ricardo había llevado ese principio a un extremo perverso, creyendo que su fortuna le daba derecho a humillar a quien quisiera. Su motivación para la burla era simple: la necesidad patológica de ser el dominante, de pisotear a cualquiera que le recordara que el dinero no podía comprar el verdadero talento ni la nobleza de espíritu. Para Ricardo, Miguel no era un hombre, era un objeto defectuoso que había osado entorpecer su camino y merecía ser aplastado por su atrevimiento y su humildad. La tensión en el salón era insoportable. Ricardo, seguro de su victoria, sonreía con la soberbia del predador, disfrutando de la anticipación del fracaso del afinador. Los invitados, inicialmente divertidos, ahora contenían la respiración, atrapados entre el morbo y una creciente incomodidad. Miguel, con una voz baja pero firme que resonó inesperadamente en el silencio, aceptó. «Acepto». El sonido de la palabra fue como un latigazo. Ricardo, sorprendido por la audacia, soltó una carcajada estridente, intentando recuperar el control de la escena. «Coraje de tonto, adelante, escoge algo sencillo. Quizás el cumpleaños feliz. No queremos que te esfuerces demasiado», espetó, buscando la risa del público, que esta vez fue más forzada. Miguel no hizo caso al sarcasmo. Lentamente, con la dignidad que solo la verdadera humildad puede conferir, caminó hacia el piano Steinway, tocando el ébano pulido con sus manos callosas, como si el instrumento fuera un viejo amigo. El contraste entre el traje deslucido de Miguel y el esplendor del piano era una declaración visual de la lucha de clases, una imagen poderosa que congeló a la multitud. Se sentó en el taburete, su espalda recta, su postura un inesperado desafío. Sus dedos temblaban, no por miedo al fracaso público, sino por la resurrección del viejo trauma, el terror a decepcionar a su madre, el temor de volver a exponer su alma después de años de reclusión. En el silencio absoluto, Miguel sacó de su bolsillo la partitura de Lágrimas de luz. Sus manos temblorosas colocaron el papel sobre el atril, un gesto más simbólico que práctico. El público, al verlo, lo interpretó como la elección de una pieza al azar para un músico sin memoria visual. Pero para Miguel, la partitura era un talismán, el ancla a su legado, el recuerdo de la última mirada amorosa de su madre. Cerró los ojos, los cubiertos por los lentes, respiró profundamente y en un susurro apenas audible, que sin embargo pareció resonar en todo el salón, se dijo a sí mismo, liberándose. Ella no quería un prodigio, quería un hijo, y yo quiero hacer esto por mí, por mi alma. La superación de su conflicto interno se inició en ese instante de aceptación. Miguel comenzó a tocar. Las primeras notas de Lágrimas de luz fueron una cascada de tristeza, lentas y profundas, con una resonancia que parecía provenir del mismo núcleo de la tierra. Pero a medida que sus dedos se movían por las teclas, algo extraordinario se reveló. La técnica de Miguel era impecable, cada arpegio ejecutado con una precisión que desafiaba la vista. Pero la emoción era devastadora. Era la voz de su madre, el lamento de un hijo perdido y la súbita y furiosa alegría de la resurrección. Los invitados, que esperaban una burla o un error, se quedaron paralizados. La música no era solo música, era una historia, un dolor que se hacía sonido, una confesión. La pieza se elevó en complejidad.
Un torbellino de cambios de ritmo y acordes disonantes que solo un virtuoso con memoria absoluta y años de práctica silente podía dominar. Ricardo Valmont, inicialmente con su sonrisa burlona, sintió cómo la sangre se le escurría del rostro. Como coleccionista y conocedor superficial, reconoció inmediatamente la complejidad de la obra. Era algo que su propio talento mediocre jamás podría abordar. Su ceño se frunció, la sorpresa se convirtió en pánico, al darse cuenta de que el objeto defectuoso que había intentado pisotear era, de hecho, un artista de calibre mundial. El público pasó del silencio al asombro y luego a la admiración más profunda. Los murmullos se transformaron. ¡Qué precisión! ¡Es increíble! ¿Quién es ese hombre? Es la cosa más hermosa que he escuchado. Las risas de desdén habían sido reemplazadas por el silencio reverente. Una anciana de alta sociedad, sentada en primera fila, se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, conmovida por la cruda y hermosa emoción que emanaba del piano. Miguel tocaba sin ver, pero con el corazón completamente expuesto, canalizando la pérdida de su madre, el peso de su ceguera y la libertad recién descubierta al enfrentarse a su miedo. El talento, su verdad oculta, había irrumpido en el salón como una fuerza de la naturaleza. Ricardo, desesperado por recuperar el control, intentó susurrar algo a un camarero, quizás para que detuviera la música, pero sus palabras se perdieron en la abrumadora marea sonora. Su rostro se contorsionó de la soberbia al terror. Su plan había fallado catastróficamente. La humillación no estaba sucediendo en el taburete del piano, sino en el centro de su propio pecho. El empresario, cuyo imperio estaba basado en la apariencia, se vio desnudo, su propia superficialidad expuesta por cada nota tocada por el hombre ciego. El talento de Miguel era una verdad innegable, una verdad que el dinero no podía comprar ni silenciar. Miguel, con una fuerza emocional inagotable, se elevó hacia el clímax de la pieza. Los acordes finales resonaron como campanas de cristal, un alivio, un perdón y una despedida, terminando en un susurro de notas que se desvaneció en el aire. El silencio que siguió no fue el silencio de la espera, sino el silencio de la conmoción, la pausa obligatoria después de haber presenciado algo sagrado. Los dedos de Miguel permanecieron inmóviles sobre las teclas. Sus hombros se hundieron ligeramente con la liberación de años de dolor. Las lágrimas, calientes y liberadoras, corrían bajo sus gafas oscuras. El silencio después de la última nota de lágrimas de luz se extendió por lo que pareció una eternidad, un vacío sagrado donde solo resonaba la verdad desnuda. La atmósfera se había transformado. El aire pesado de ostentación había sido purificado por la música de Miguel. Los invitados permanecían inmóviles como estatuas, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y una emoción profunda y largamente olvidada. La pieza no había sido solo una demostración de técnica, había sido una catarsis colectiva, una ventana al alma humana que la mayoría de ellos, envueltos en su burbuja de riqueza, hacía mucho que no se atrevían a abrir. La inversión de los papeles estaba completa. El que había sido llamado ciego y defectuoso les acababa de revelar la vista. El hechizo se rompió cuando una mujer elegante, de unos 65 años, vestida con un traje de alta costura, se levantó de su asiento. Su nombre era Isabel Luján, una crítica de arte jubilada y figura respetada en el mundo de la música, y sus manos temblaban mientras se acercaba al estrado. «Dios mío, esa composición», exclamó con una voz estrangulada por la emoción, atrayendo la atención de todos. «Yo conozco esa composición, es Lágrimas de luz». Se detuvo justo al lado del piano, mirando intensamente a Miguel. ¿Usted es Miguel Santoro? ¿El hijo de Elena Santoro?» La pregunta resonó como un trueno.
y el salón estalló en un murmullo atronador de sorpresa y reconocimiento. La revelación final. Isabel se volvió hacia el público. Su voz, ahora firme, se convirtió en el megáfono de la verdad. Elena Santoro fue una de las más grandes pianistas del siglo pasado, una verdadera artista. Escribió esta obra maestra para su hijo, su niño prodigio, pero el mundo nunca pudo escucharla en concierto, porque él, poco después de su muerte y de perder la vista, abandonó la música. Nunca supimos dónde estaba, creíamos que se había rendido. La pieza de rompecabezas de Miguel, el humilde afinador ciego, se armó ante los ojos de todos, revelando al prodigio perdido, al hijo de la leyenda, cuya identidad había sido oculta por el sufrimiento y la renuncia. La mujer de la primera fila, con lágrimas, asintió vigorosamente. Yo fui alumna de su madre. Ella me habló de su Miguel y de cómo él tocaba con el alma, con el corazón. Ricardo Valmont estaba petrificado. Su arrogancia se derritió en un pánico frío y paralizante. Estaba sudando a pesar de la fresca temperatura del salón. El traje Armani se sentía como una camisa de fuerza. La magnitud de su error era inconmensurable. No solo había humillado a un genio, a un artista de verdad, sino que lo había hecho en público, con el pretexto de un entretenimiento cruel, y el hombre al que había intentado pisotear era el heredero moral de un legado artístico que él, con todo su dinero, solo podía comprar superficialmente. Sus ojos, antes calculadores, ahora estaban llenos de un terror social, dándose cuenta de que la humillación que había planeado se había volteado contra él. 10 veces más fuerte. Miguel se levantó lentamente del banquillo, su cuerpo aún temblando, pero esta vez no por miedo, sino por la liberación. Lentamente se quitó sus gafas oscuras. La revelación de sus ojos sin vida, marcados por las cicatrices del accidente, y su rostro surcado de dolor, hizo que la conmoción en el salón se hiciera más profunda. Ella escribió esta pieza sabiendo que estaba muriendo, reveló Miguel con una voz apenas audible, pero cargada de una emoción intensa y catártica. Me dijo que debía tocarla cuando finalmente me perdonara a mí mismo por no poder verla una última vez. Yo creí que la había decepcionado, que un ciego no podía ser su sucesor, y me escondí. El público ya no era un conjunto de jueces, era una masa conmovida de humanidad. Los murmullos se transformaron en una atronadora ovación de pie, un rugido de admiración y apoyo incondicional. La gente aplaudía con las manos rojas, sus ojos llorosos, su silencio inicial de desdén, transformado en un reconocimiento genuino del valor. «Es el hijo de Elena», gritó un hombre. «Esto es lo más hermoso que he oído», exclamó otro. El talento oculto de Miguel no solo había resurgido, había expuesto la superficialidad de todo el evento. Él era la única pieza de arte real en el salón. Ricardo intentó escabullirse, pero su camino fue bloqueado por un grupo de hombres de negocios, antes sus amigos, ahora sus fríos jueces. «Señor Valmont», dijo uno de ellos con tono gélido, su voz amplificando el sentimiento de la multitud, «creo que hay una promesa que cumplir. Un hombre de negocios debe honrar su palabra. ¿No cree?» Ricardo se puso pálido. «Yo estaba bromeando. Era una figura retórica. Obviamente no le daré mi fortuna». Su desesperación era un espectáculo tan intenso como la música de Miguel, pero infinitamente más patético. El hombre que se creía dueño del mundo se estaba desmoronando bajo el peso de la opinión pública. Miguel, con una dignidad tranquila, avanzó hacia Ricardo. La confrontación era inevitable. Ricardo se encogió, temiendo el golpe, pero Miguel solo lo miró, o lo sintió, con una piedad fría. Su voz, ahora fuerte y clara, resonó por el salón, llevando el peso moral de la victoria. «No necesito su fortuna, señor Valmont.
Mi madre me dejó una herencia que usted jamás podrá comprar. Su riqueza no puede igualar la dignidad de una sola nota bien tocada. La afirmación de su valor fue una estocada letal al ego del empresario. Josh, la verdadera ceguera no está en los ojos que no ven, sino en la incapacidad de ver el valor en el otro, más allá de la marca de su ropa o el saldo de su cuenta, continuó Miguel, su voz resonando con una autoridad moral absoluta. Había pasado de ser la víctima a ser el maestro, dando una lección de vida. Usted quería humillar a un afinado de ciegos para sentirse más poderoso, pero solo ha logrado exponer la vacuidad y la miseria de su propio corazón. El juicio de la multitud era unánime. Ricardo Valmont, el gran coleccionista, era el objeto más vacío del salón. La superación de Miguel estaba completa. Al exponer la crueldad de Ricardo, se había liberado del fantasma de la decepción materna. Había honrado a Elena no como el niño prodigio que perdió su vista, sino como el hombre que encontró su alma a través de su arte. El público, que había comenzado riendo, ahora era testigo de una redención y de un juicio. La escena era el clímax de la justicia poética. La humillación de Ricardo Valmont fue total y pública, tal como él había diseñado la de Miguel. En lugar de transferir su fortuna, una promesa obviamente irreal e impráctica, la presión social, amplificada por las cámaras y los teléfonos móviles de los invitados, lo obligó a un acto de justicia poética que fue mucho más devastador para su ego que cualquier pérdida de dinero. El director del evento, sintiendo la marea de la opinión pública, subió al estrado e hizo 3 anuncios que sellaron el destino de Ricardo. Primero, Valmont debía establecer una fundación Elena Santoro, financiada con el 50% de sus activos líquidos personales, dedicada a apoyar a músicos con discapacidades visuales. Segundo, debía donar el piano Steinway recién adquirido a Miguel Santoro, con una placa conmemorativa inscrita con la verdad de la noche. Tercero, y lo más doloroso para su arrogancia, Ricardo Valmont fue forzado públicamente a arrodillarse ante Miguel Santoro y pedir disculpas no solo a él, sino a todos aquellos que he subestimado por su apariencia, clase social o condición. Ricardo, pálido y temblando, sin su sonrisa condescendiente, se arrodilló lentamente, con el traje Armani rozando el mármol, en un momento capturado y viralizado que se convirtió en el epitafio de su reputación. Su arrogancia había sido su propia verdugo. Miguel, de pie, aceptó la disculpa no con un espíritu de venganza, sino con una piedad que lo ennoblecía aún más. El piano, ahora legítimamente suyo, era más que un instrumento. Era la materialización de su legado y el fin de su exilio autoimpuesto. Miguel, con los ojos aún enrojecidos, pero con una voz que irradiaba calma y convicción, habló al público una última vez, su mensaje resonando más allá de las paredes del lujoso salón. No necesitaba la fortuna, señoras y señores. Lo que necesitaba era recordarme a mí mismo y a todos ustedes que la dignidad no tiene precio, que el talento no pide permiso para existir y que la ceguera más profunda es la incapacidad de ver el valor humano más allá de lo material. Espero que la Fundación Elena Santoro sea un recordatorio constante de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de sentir y de crear. Su discurso fue recibido con la ovación más larga de la noche. El público ya no solo aplaudía al artista, sino al héroe moral que les había dado una lección inolvidable. Las consecuencias para Ricardo fueron inmediatas y brutales. En los días siguientes, el vídeo de su humillación pública se volvió viral a nivel mundial, convirtiéndolo en un paria social. Patrocinadores abandonaron sus empresas, su nombre fue eliminado de las juntas directivas y sus antiguos amigos lo evitaban, temerosos de ser manchados por su reputación de hombre superficial y cruel.
Su imperio social se desmoronó, no por la pérdida de dinero, que fue manejable, sino por la exposición de su carácter podrido. Para Ricardo, la mayor pérdida no fue su riqueza, sino la vergüenza, una lección que el dinero no pudo comprar. Miguel, en cambio, abrazó su nueva realidad con gratitud. Recibió numerosas ofertas para volver a los escenarios, no solo por su talento, sino por la fuerza de su historia. El director del evento, en un giro completo de los acontecimientos, anunció que Miguel sería la estrella principal del próximo concierto benéfico, donde interpretaría Lágrimas de Luz, completa. Miguel aceptó, sintiendo que por primera vez estaba completando el círculo de su vida y honrando el último deseo de su madre. La carga de la culpa y la vergüenza se había desprendido de sus hombros. El desfecho era claro. La dignidad y el talento de un hombre humilde habían prevalecido sobre la riqueza y la arrogancia de un magnate. La historia de Miguel se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que la verdad y la esencia humana siempre encuentran una manera de brillar, sin importar las capas de ostentación que intenten cubrirlas. El público se retiró del salón no hablando de las joyas o las inversiones, sino de la música de Miguel y la lección de Valmont, con una sensación de justicia cumplida y un profundo respeto por el arte y la resiliencia humana. 6 meses después, la Fundación Elena Santoro había apoyado a más de 200 jóvenes músicos con discapacidad visual, dando acceso a la música a quienes más lo necesitaban. Miguel Santoro se presentó en el Carnegie Hall, en un concierto con entradas agotadas. El piano Steinway, en el centro del escenario, llevaba la placa conmemorativa. Miguel, con su dignidad intacta y su ceguera convertida en una metáfora de su profunda visión interior, se había convertido en un faro de inspiración. El legado de Elena Santoro no solo vivía, sino que florecía a través de su hijo. Miguel había encontrado su propósito. No solo ser un artista, sino un mentor, un ejemplo de superación. Compartía su tiempo entre la enseñanza de niños ciegos, pasándoles el toque y el alma de su madre, y sus aclamados conciertos, llevando Lágrimas de Luz a todos los rincones del mundo. Ricardo Valmont, por su parte, apareció en una breve escena meses después. Trabajaba con un aire de resignación y humildad forzada en una pequeña tienda de instrumentos musicales, su cabello gris desaliñado y sin sus costosos accesorios. Un cliente no lo reconoció. Había perdido su imperio social, pero en la soledad y la monotonía de un trabajo real, quizás, solo quizás, había comenzado a entender el valor de lo que no se podía comprar. En la pared, un recorte de periódico. Miguel Santoro triunfa, la redención del prodigio olvidado. La moral de esta historia es tan clara como la nota final de una sinfonía. La verdadera ceguera no está en los ojos que no encienden la luz, sino en el alma que es incapaz de reconocer la humanidad y el valor en los demás. La dignidad, la memoria y el talento jamás pedirán permiso para florecer. Son la única fortuna que ni la muerte puede robar, ni la arrogancia puede comprar. Hemos llegado al final de esta intensa historia de superación y justicia poética. ¿Qué parte de la transformación de Miguel te conmovió más y qué crees que le pasará a Ricardo Valmont de aquí en adelante? Deja tu comentario abajo con tu opinión. Nos vemos en el próximo relato.